¿Ven ustedes ya? Ahí estoy grabando. Sí Yo se ve. pregunto si se ve. ¿Se ven? Sí. Se ve, digo. Sí, Bien. sí, se ve. Bueno, listo. Empezamos entonces. Bueno, a ver, espera. Bien, hoy empezamos una etapa diferente en el curso de introducción. Si bien vamos a seguir trabajando con elementos estructurales y tejido, nosotros estuvimos trabajando hasta ahora con estas dos componentes o dos grandes componentes de la ciudad, que eh, que nosotros las analizamos fundamentalmente a partir de distintos proyectos de vivienda fundamentalmente y que se fueron dando en distintos momentos históricos, con el propósito de ver cómo el urbanismo, a partir de sus ideas, de sus modelos, fue dejando una marca en el interior de la ciudad. Esto está acelerado. Eh, entonces ahora nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo tema, o mejor dicho, vamos a seguir trabajando con instrumentos, con elementos estructurales y tejido como las dos grandes componentes de la ciudad, de la organización física de la ciudad, pero lo vamos a hacer a partir de la figura de los planes de ordenamiento en particular y los instrumentos de ordenamiento urbanístico en particular. En general, perdón. Para eso lo que nosotros vamos a ver es cómo aparece la figura del plan de ordenamiento urbano en la Argentina y cómo aparece el urbanismo en la Argentina también. Nosotros podemos decir que prácticamente el urbanismo y el plan aparecen en forma contemporánea. O sea, el urbanismo sin el plan no se entiende directamente. El urbanismo, en su momento, en el surgimiento, en la emergencia o en el nacimiento de esta nueva disciplina, el urbanismo nace junto con el plan. O sea, el plan era el instrumento que había sido creado con el propósito de solucionar los problemas de la ciudad. Así aparece el plan y así aparece la disciplina. En nuestro país, nosotros podemos decir que ha habido planes antes del siglo, hacia fines del siglo XIX, pero fundamentalmente es en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando comienzan a instalarse las ideas del urbanismo en la Argentina. Y fundamentalmente nosotros podemos reconocer una primera etapa en la emergencia del urbanismo, la formación del urbanismo en nuestro país, a partir de la difusión de lo que podemos llamar la Escuela Francesa de Urbanismo. O sea, los franceses crearon podemos hablar de una escuela francesa de urbanismo, en la medida en que tenían una serie de arquitectos especializados en urbanismo con trayectoria en la formulación de planes para la ciudad y que incluso, digamos, el urbanismo comienza a ser enseñado en las universidades. Entonces, estamos en un momento en que el urbanismo se consagra académicamente, no solamente en Francia, sino en otros países, a partir de la enseñanza de esa nueva disciplina que se va a proponer, ordenar el crecimiento de las ciudades y embellecer las ciudades fundamentalmente. O sea que se consagra académicamente y se consagra también legalmente. O sea, muchos países tienen sus primeras legislaciones respecto de la obligatoriedad para las ciudades de elaborar sus planes. Esto lo habíamos visto con los llamados planes de ensanche en España, hacia fines del siglo XIX. En el caso francés lo vemos en 1919, una vez terminada la guerra, que es necesario reconstruir las ciudades, entonces ahí se aprueba, se sanciona una ley que se llama Ley Cornudet, que fija la obligatoriedad y el modo en que van a ser elaborados los planes para las ciudades, en particular para la reconstrucción de las ciudades. O sea que esa escuela
Francesa de Urbanismo ya tenía una vasta experiencia en la academia, en la formulación de planes, en organizaciones que fomentaban las ideas del urbanismo. Y eso se traslada a la Argentina. Por eso nosotros podemos ver esta influencia de la Escuela Francesa de Urbanismo en nuestro país, en las instituciones, como puede ser el Museo Social Argentino, la Asociación Los Amigos de la Ciudad, en el caso de Buenos Aires, la Asociación Comisión de Fomento Edilicio Pro Plan Regulador, en el caso de Rosario. En los planes urbanos, los primeros planes urbanos que son elaborados directamente por arquitectos o ingenieros franceses. Entre los primeros estos están el de Bahía Blanca, el de Buenos Aires, y los de Buenos Aires y el de Rosario. Y después la enseñanza del urbanismo, que se imparte desde el Instituto de Urbanismo de París, el IUEP, donde asisten arquitectos o ingenieros latinoamericanos también. Entonces, que traen de vuelta a sus países estas nuevas ideas acerca de esta nueva forma de entender la elaboración de los planes, o mejor dicho, esta nueva forma de entender la transformación de la ciudad a través de los planes. Entonces nosotros podemos ver, en el caso de las instituciones, la organización más activa que nosotros podemos encontrar en la Argentina, en relación con la difusión de las ideas del urbanismo, es el Museo Social Argentino. Y el Museo Social Argentino está organizado a imagen y semejante del Museo Social de París. El Museo Social de París se organiza en la segunda mitad del siglo XIX con el propósito de dar lugar a nuevas ideas respecto de la sociedad y de la ciudad, y fundamentalmente nuevas ideas que llevaban adelante los llamados reformadores sociales. Entonces, digamos, desde ese Museo Social de París se formulan las primeras ideas respecto de la legislación para la vivienda de los trabajadores, y también se formulan las primeras ideas para la elaboración de los planes urbanos. En el caso francés, planes de ordenamiento, embellecimiento y extensión. O sea, la misma definición del plan estaba dando cuenta de su cometido, de sus propósitos. Ordenamiento interior de la ciudad, embellecimiento de la ciudad, fundamentalmente a partir de los espacios públicos, y extensión, o sea, cómo crece la ciudad por sobre el área rural. En el caso argentino, o sea, el Museo Social Argentino se funda, o mejor dicho, se crea con el mismo propósito. Muchos legisladores forman parte del Museo Social Argentino, legisladores, los llamados, muchos de profesionales, comerciantes, etcétera, etcétera. Tuvo la virtud el Museo Social Argentino de trabajar en relación con las cuestiones que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la ciudad y que tienen que ver con el trabajo. No tuvo un peso como tuvo el Museo Social de París en el caso francés en cuanto a la difusión de las ideas del urbanismo, pero sí fue el primero que comenzó a instalar estas ideas a través de los congresos. Por ejemplo, el primer congreso de la habitación, o sea, el primer congreso de vivienda que se hace en la Argentina en 1920, y el primer congreso de urbanismo que se hace en la Argentina en 1935. Tuvo después otras intervenciones del Museo Social Argentino en cuestiones que directa o indirectamente tenían que ver con la organización interna de las ciudades, de la vida de la ciudad. Pero en este primer Congreso Argentino de Urbanismo, ahí se van a exponer los alcances en distintas ciudades respecto de la elaboración de sus respectivos planes de ordenamiento urbano o planes reguladores, como se llamaba en ese momento. En el caso de Rosario, el plan regulador del 35, que lo vamos a ver más adelante, se presenta precisamente en este congreso.
En el Congreso de la Vivienda, o Congreso de la Habitación de 1920, también ahí ya se deja constancia, a través de la ponencia de distintos arquitectos e ingenieros que trabajaban en el tema, se deja constancia de la necesidad de que las ciudades comiencen a organizar y programar su crecimiento, a partir de la adopción de la figura del plan de ordenamiento urbano, o en ese momento el plan regulador. Dentro de estas figuras, que son los planes o planes reguladores, los franceses lo llamaron, como les decía antes, planes de ordenamiento, embellecimiento y extensión. Dentro de estos planes, que son realizados por profesionales franceses directamente, que son contratados especialmente para hacer ese trabajo, están estos que yo les digo los planes urbanos del centenario, porque justo se hacen todos para alrededor de 1910, cuando las ciudades, en particular Buenos Aires y Rosario también, convocan, digamos, a profesionales franceses para hacer, digamos, sus planes de reguladores o planes de embellecimiento, con el propósito de, digamos, asociar esta idea del centenario de que cumplía el país como país independiente, asociarlo a estas ideas de modernidad. O sea, en ese momento el plan era un símbolo de modernidad, y por lo tanto toda ciudad que tuviera un plan era por lo tanto una ciudad moderna. Así de simple era el análisis. Entonces tenemos el plan para Bahía Blanca, que hizo Louis Ford Dujarric, y el plan para Buenos Aires y Rosario, que hizo Bouvard. Bouvard trabajó, o sea, como estaba en Buenos Aires, acá en Rosario lo contrataron para hacer el plan para la ciudad. En general, digamos, estos planes eran demasiado simples, pero todos tienen la misma particularidad. O sea, organizan un crecimiento, una extensión de la ciudad sobre el territorio a partir de grandes ejes. Digamos, si nosotros vemos los tres planos que tenemos acá adelante de estos planes, vamos a ver que, digamos, tienen el mismo criterio respecto de la expansión de la ciudad, a partir de grandes ejes que se van articulando entre sí. En las encrucijadas encontramos espacios públicos y en algunos casos definición de grandes espacios verdes, como puede ser en el caso de Bahía Blanca o como puede ser en el caso de Buenos Aires. El de Rosario es mucho más simple, o sea, acá Bouvard no se preocupó demasiado, o sea, sobre un plano ya de la ciudad hizo un trazado de estas diagonales, que algunas culminan en un gran parque, e hizo también, digamos, algunas indicaciones respecto de la continuidad del trazado en retícula. Pero fundamentalmente, digamos, lo que caracterizaba a estos planes era que se definía una nueva matriz física o territorial, a partir de la cual se iba a organizar el crecimiento de la ciudad. Y esa nueva matriz iba a estar dada fundamentalmente por una serie de avenidas en diagonal que se van articulando entre sí y definiendo nuevos espacios públicos. Estos son los planes del centenario, o sea que estamos hablando de la primera década del siglo XX. Más adelante tenemos otros planes, o sea, Mendoza hizo su plan, también, digamos, no fue muy destacado, pero también tuvo su plan en la década de los años 10. Buenos Aires tiene su plan en 1925, que es este proyecto orgánico para la organización del municipio, que lo elabora la Comisión de Estética Edilicia, conocido popularmente como Plan Noel. Yo digo popularmente porque si ustedes van a la biblioteca y piden el proyecto orgánico para la organización del municipio, capaz que no se lo dan, pero si ustedes dicen Plan Noel, seguramente se lo van a dar. Este Plan Noel, porque era el intendente de la ciudad que formó esta comisión de estética edilicia para elaborar el plan, y paralelamente también lo contrata a Jean-Claude Forestier, que es lo que hoy llamaríamos un arquitecto paisajista, que tenía una notable actuación en la elaboración de proyectos para parques urbanos. Había participado también en otros planes para otras ciudades europeas y francesas,
también participó en planes para la ciudad de La Habana, y fundamentalmente acá se lo contrata para hacer un sistema de parques en la ciudad. Entonces acá, digamos, este plan, que en principio va a ser elaborado por la Comisión de Estética Edilicia, también comienza a tomar parte en la elaboración del plan Forestier. No solamente se dedica a elaborar proyectos de parques, sino que también participa en la definición de las grandes operaciones estructurales para la ciudad de Buenos Aires. Y fundamentalmente lo que se va a proponer, o este plan lo que va a identificar, son los grandes proyectos para la transformación. En particular, estos grandes proyectos para la transformación de la ciudad van a estar sobre el río, o sea, todo el frente ribereño. Recordemos que en algún momento dijimos que el frente sobre el río, donde se ubicaban las llamadas puertas de la ciudad, eran, digamos, motivos o mejor dicho, eran sitios sobre los cuales los planes definían proyectos. Y en este caso se definen proyectos fundamentalmente para toda la costa norte de la ciudad de Buenos Aires, partiendo de la Plaza de Mayo, donde aparece también una gran propuesta de puerta de entrada a la ciudad, sacando de ese lugar también a la Casa Rosada. Dentro, decíamos entonces, por un lado teníamos los planes, por otro lado teníamos las instituciones, y por otro lado tenemos la enseñanza del urbanismo con la aparición del Instituto de Urbanismo de París, la edición de una revista La Vida Urbana. En el Instituto de Urbanismo de París enseñan dos grandes maestros del urbanismo de esa época, Bardet y Marcel Poet. Marcel Poet es considerado por los franceses como el padre fundador. Esta figura del padre fundador a los franceses les gusta mucho como para identificar a una persona como la que inició la difusión de determinadas ideas, en este caso las ideas del urbanismo. Entonces Marcel Poet y más adelante Gaston Bardet, digamos, son los dos grandes maestros que van a tener una amplia actuación en el Instituto de Urbanismo de París y también en distintas publicaciones. En este Instituto de Urbanismo de París participa como estudiante Carlos de la Paulera, que Carlos de la Paulera fue uno de los arquitectos y difusores de las ideas del urbanismo de mayor actuación en la Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Participó en la elaboración del plan del 35, como vimos, como vamos a ver después más adelante. Y podemos decir, siguiendo a esta categoría que tienen los franceses de padre fundador, digamos, podríamos considerar que es uno de los padres fundadores del urbanismo en la Argentina, porque creo que podemos encontrar más de uno. Y entre esos más de uno que nosotros podemos encontrar, están Benito Carrasco, está Ángel Guido y también está Carlos de la Paulera, que podemos decir que entre los años 20 y los años 30 son los que mayor actuación tuvieron en lo que tiene que ver con la elaboración de planes de ordenamiento o planes reguladores, como se llamaba en ese momento. Benito Carrasco era también un paisajista, hoy diríamos que es un paisajista, que trabajó mucho en la elaboración de proyectos para los parques de empresas, proyectos para los cascos de estancia, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y también durante muchos años fue el encargado de la oficina de parques y paseos. Parques y Paseos era una de las primeras oficinas que se forman en los gobiernos municipales en la Argentina. Y él empieza también a difundir estas ideas del urbanismo. Él dice que el urbanismo es la ciencia de construir ciudades en forma ordenada, monumental y hermosa.
Entonces lo que estamos viendo es que acá, digamos, cómo esta influencia del embellecimiento sigue, es muy fuerte. Y por otro lado, la del orden. Podemos decir que lo que se pretendía era orden y embellecer las ciudades, organizar las ciudades de una manera más eficiente para que funcionaran de una manera más eficiente de lo que venían haciendo hasta ese momento. Y de acuerdo con esa idea de urbanismo que él tiene, o sea, él define qué entiende por plan regulador, como se llamaba el plan urbano en ese momento. El plan regulador, dice Carrasco, establece el ritmo evolutivo de la ciudad en todos los órdenes. En ese plan se encuentran coordinadas las soluciones de los problemas urbanos relacionando entre sí los elementos que forman una ciudad en sus capítulos de higiene, vialidad y belleza. O sea que acá está diciendo o estableciendo cuestiones básicas del plan en ese momento. Por un lado, el plan viene a solucionar problemas. O sea, el plan identifica los problemas y el plan ofrece las soluciones a esos problemas. Y por otro lado, esas soluciones van a estar dadas por estos conceptos que tienen que ver con la higiene, en este caso la higiene urbana, la vialidad, o sea, la circulación interna de la ciudad, y la belleza, o sea, el embellecimiento fundamentalmente a partir de los espacios públicos y de los edificios. Y él dice que ya no se discute la necesidad ineludible de que cada ciudad tenga un plan orgánico que, contemplando las exigencias de la vida colectiva en el presente y futuro, establezca las normas a seguir de acuerdo con los principios técnicos perfectamente definidos que rigen el urbanismo. O sea que acá le da al urbanismo un carácter eminentemente técnico, que es el de definir cuáles van a ser las reglas a partir de las cuales se va a construir un plan y cuáles van a ser las reglas a partir de las cuales se va a construir la ciudad. Y ahí habla, entonces, acá vemos en este esquema, digamos, tránsito, higiene y estética, son, podemos decir, los valores que alienta el plan. Y por otro lado, esos valores de higiene, tránsito y estética lo vamos a ver en las propuestas para la transformación y para la extensión de la ciudad. Y que aquí vemos, digamos, la continuidad de las ideas del urbanismo francés. Ordenamiento, embellecimiento y extensión, que eran, digamos, era el propósito del plan. O sea que nosotros podemos decir que el propósito del plan es ordenar, embellecer y programar la extensión de la ciudad, de acuerdo con tres principios básicos: la higiene, el tránsito y la estética, tal cual lo plantea Carrasco. Y en un folleto de difusión de las ideas del urbanismo que precisamente elabora la Asociación Amigos de la Ciudad. La Asociación de Amigos de la Ciudad era también una organización formada a imagen y semejanza de la Asociación Amigos de París. O sea que, como vemos siempre, tanto o sea, desde el punto de vista institucional, cultural, académico y específicamente en el caso del urbanismo, hay una presencia francesa muy fuerte. Entonces acá vemos, digamos, cómo se expresa esa idea de Carrasco, de que el plan viene a ofrecer soluciones, de acuerdo con ese paradigma que era la vialidad, la higiene y la estética. Entonces, el plan viene a ofrecer soluciones a determinados problemas. O sea que el urbanista identifica problemas y el urbanista propone soluciones. ¿Cuáles son esos problemas? El eterno damero. O sea, para los arquitectos y los urbanistas de esa época, el trazado en damero, la retícula, era uno de los mayores males de la ciudad, fundamentalmente porque entendían que la ciudad se construía de una manera monótona. O sea, el damero era una repetición monótona de edificaciones
sin solución de continuidad a lo largo del territorio. Entonces, digamos, negaban totalmente la figura, o mejor dicho, rechazaban totalmente la figura del damero como una manera de organizar el interior de la ciudad y programar el crecimiento de la ciudad. Por otro lado, basándose en este caso de la ciudad de Buenos Aires, se habla de calles angostas y entonces con profundos conos de sombra, lo cual, digamos, determinaba que muchas habitaciones no tuvieran asoleamiento durante gran parte del día. Y el otro problema era la edificación desordenada. Acá es porque nosotros tenemos como patrón ideal a la homogeneidad. La homogeneidad edilicia, esa homogeneidad que nosotros podemos encontrar en la forma en que crecieron algunas de las ciudades europeas, cuando hablábamos del modelo de ciudad, del modelo de la manzana como bloque cerrado, digamos, entonces ese modelo hace que, digamos, cuando uno lo compara con lo que pasaba en nuestras ciudades, entonces lo que aparecía como primera de observación era una edificación desordenada. Entonces, ¿qué se propone para esos problemas que Carrasco ve en el trazado, el asoleamiento y la composición? ¿Cuáles son las soluciones? O sea, lo que él llama un trazado moderno, en este caso un trazado radioconcéntrico, donde entonces desaparece la retícula, aparecen grandes bulevares y avenidas, esos bulevares y avenidas terminan o culminan o forman parte o destacan algún sitio o alguna edificación en particular de la ciudad, como podemos ver en este esquema. Y esto lo podemos asociar, digamos, con el urbanismo haussmanniano, o sea, estas grandes intervenciones en la vialidad, que tuvo, entre otros propósitos, el embellecimiento y destacar los grandes edificios de carácter público dentro de la ciudad. Digamos, este trazado que él propone acá como trazado moderno sigue precisamente esas ideas. Con respecto entonces al asoleamiento que era ocasionado por estas calles angostas, lo que se propone es entonces definir un trazado de calles con mayor ancho, de modo tal de garantizar mayor cantidad de horas de asoleamiento a todas las viviendas. Y con respecto a la edificación, esa edificación desordenada, aparece esta idea de, él llama disposiciones armónicas. Estas disposiciones armónicas no es otra cosa que nosotros acá vemos una regularidad en la edificación de acuerdo a este criterio de homogeneidad. Si bien acá vemos que es la repetición de un tipo edificatorio a lo largo de una manzana o de varias manzanas, definiendo entonces áreas homogéneas. Ahora, también estas ideas que él propone respecto de la construcción de la ciudad tienen otro modelo, que no es solamente el haussmanniano. Nosotros podemos decir que hay ciertas contradicciones entre lo que él plantea, porque por un lado, como modelo en estas soluciones, vemos el modelo haussmanniano de las grandes diagonales, vemos el modelo de la manzana como bloque cerrado, pero por otro lado, lo que él propone como solución definitiva a los problemas de la ciudad es seguir el modelo de ciudad-jardín. Y acá, digamos, el modelo de ciudad-jardín, en este caso está simplificado como el modelo de un pueblo o de un área rural inglesa, como podemos ver en el tipo de edificaciones que se proponen en este caso. O sea, modelo en que deberían inspirarse las poblaciones de campaña, o sea, las poblaciones de campaña serían las del campo. Y acá vemos cómo el modelo de ciudad-jardín podría servir para programar el crecimiento de la ciudad, la extensión de la ciudad. O sea, acá vemos un borde de la calle con la construcción de edificaciones del siglo XIX fundamentalmente, y del otro lado cruzamos la calle ya para la ciudad de la expansión y nos vamos a encontrar con
la ciudad jardín. La ciudad jardín, que no es otra cosa que, tal como lo está planteando Carrasco, una aldea o un pueblo del área rural inglesa. Benito Carrasco tuvo una actuación destacada en los años 20, fundamentalmente, en este tema de elaboración de planes de ordenamiento y de difusión de las ideas del urbanismo, en dos ciudades, en la ciudad de Córdoba, con el plan regulador y de extensión, y en la ciudad de Concordia, con el plan regulador. Acá hay que destacar que Concordia en ese momento es la única ciudad no capital de provincia que tiene su plan. En la década de los años 20 también tuvo su plan la ciudad de Santa Fe, digamos, pero no la hizo Carrasco, sino que se presentó un proyecto en el Consejo Municipal de Santa Fe, digamos, no hay veracidad acerca de quién fue su autor. Carrasco, él define un modelo de ciudad ideal, donde ahí aplica esta idea del trazado moderno, como él lo llamaba en ese folleto. Lo que vemos acá que hay diversidad de trazados según los usos, o sea, tenemos el centro comercial y tiene un tipo de trazado que define determinado tipo de manzanas. Tenemos un barrio industrial que también tiene otro tipo de trazado que define otro tipo de manzanas. Y después tenemos lo que él llama un barrio jardín, también con otro tipo de trazados y otro tipo de manzanas. Eso lo vamos a ver que se va a repetir como una constante tanto en el plan regulador para Córdoba como en el plan regulador para Concordia. También la idea del parque urbano como un elemento para la contención de la expansión de la ciudad, como lo vemos en el norte, en esta ciudad ideal, como lo vemos en los bordes de esta avenida de circunvalación que tiene la ciudad de Córdoba, o como lo vemos también en el caso de Concordia, al norte, un poco al sur también y al oeste. O sea que acá se rescata esta figura del plan urbano, digamos que era una componente esencial de las ciudades del siglo XIX y que aparecía en particular en muchos casos como una manera de contener el crecimiento expansivo de las ciudades. Por otro lado, aparece en los tres, siguiendo esta idea de ciudad ideal que elabora Carrasco, una zonificación básica del suelo según los usos, o sea, comercio, vivienda e industria particularmente. Y también se mantiene todavía esta idea de establecer límites precisos entre el área urbana y el área rural, como lo vemos en su ciudad ideal, como lo vemos con una avenida de circunvalación que va a definir todo el borde del área edificada de la ciudad. Por fuera de la avenida de circunvalación se van a ubicar o parques urbanos o se van a ubicar grandes instalaciones que no encuentran lugar en el interior de la ciudad de acuerdo con los distintos trazados que se propusieron para ese lugar. Y por último, eso también, esos límites precisos los vamos a identificar en la ciudad de Concordia, como se puede ver en esta también avenida de circunvalación. O sea que acá, digamos, la figura fundamental de estos planes es el trazado. Entonces se reafirma al trazado como un elemento estructural de la ciudad. O sea, la ciudad se empieza a organizar a partir del trazado. El trazado entonces podemos decir que es la matriz organizadora del espacio urbano de acuerdo con su rol funcional. O sea que el trazado se va a definir de acuerdo con la función que van a tener las distintas áreas interiores de la ciudad. Acá tenemos la otra figura destacada del urbanismo argentino, que es Carlos María de la Paulera, que ya les había dicho que participó participó en los cursos del Instituto de Urbanismo de París. O sea que en definitiva podemos decir que era el único que tenía el título de
urbanista. Tuvo una destacada actuación fundamentalmente en las oficinas técnicas de la ciudad de Buenos Aires durante muchos años. Siguiendo las ideas de la Escuela Francesa de Urbanismo, él dice que el urbanismo es una ciencia que, apoyándose en muchas otras, se levanta en el escenario de las actividades científicas con el fin de estudiar las aglomeraciones humanas, para adaptarlas a las necesidades presentes y futuras de la vida y colectividad. El urbanismo tiende a la organización racional de los centros poblados de acuerdo a planes científica y artísticamente preconcebidos. Acá aparece esta idea del urbanismo como una disciplina científica. Antes, digamos, Carrasco hablaba de técnica, acá se está hablando de ciencia, y aparte se está hablando de que en el urbanismo se concentran distintas disciplinas, o en otros términos, como lo dice de la Paulera, el urbanismo se va a apoyar en distintas disciplinas. Digamos, este es un momento en que el urbanismo se entiende como una disciplina que comprende varias disciplinas en su interior para el estudio de la ciudad y de todo lo que acontece en el interior de la ciudad. Entonces, él dice que el plan de urbanización, lo que sería el plan regulador, debe tener como base el más complejo estudio del organismo de la aglomeración. Y acá está planteando también una diferencia en la manera en que entendía Carrasco al plan. O sea que acá dice que el plan se va a basar en un estudio del organismo de la aglomeración, en el más complejo estudio del organismo de la aglomeración. O sea que acá no solamente está planteando el carácter que va a tener el plan, sino que está planteando un procedimiento para la elaboración del plan. O sea, antes de hacer el plan, yo tengo que tener un estudio exhaustivo de la ciudad para la cual yo voy a elaborar el plan. Y fundamentalmente, de la Paulera lo que va a plantear, también siguiendo estos principios de la escuela francesa, no solamente de la escuela francesa, también de la escuela inglesa, respecto de que no es conveniente considerar a la ciudad, o cuando uno va a elaborar el plan para una ciudad, no es conveniente hacerlo pensando exclusivamente en la ciudad, sino que es necesario pensar en un territorio ampliado donde se encuentra la ciudad. Digamos, ese es uno de los aportes más importantes que hace de la Paulera en cuanto a las ideas del urbanismo y más que nada las ideas acerca de cómo elaborar el plan. Entonces, para elaborar el plan para una ciudad, nosotros tenemos que partir de reconocer el territorio, ese territorio ampliado donde se encuentra la ciudad. Y por último, dentro de estos maestros, no si queremos padres fundadores del urbanismo, acá tenemos a Ángel Guido, digamos más conocido entre nosotros, donde él le da una carga ideológica muy fuerte a la disciplina. Él dice que el plan regulador constituye el medio más eficaz para orientar inteligente y dignamente aquel esfuerzo privado con el esfuerzo fiscal mediante la intervención del gobierno municipal. Para la elaboración del plan se contemplan dos etapas, una que es ideología y otra que es realización. Ideología, él entiende la reargentinización edilicia, y realización, la solución técnica y científica. O sea, ¿por qué esta reargentinización edilicia? Porque él entiende que las ciudades más importantes del país, estas ciudades puerto, como puede ser Rosario, como puede ser Buenos Aires, se han transformado en ciudades cosmopolitas donde han perdido su identidad original. Él atribuye al ferrocarril la difusión, entonces, de estas ideas cosmopolitas, como él decía, o como se decía en esa época también, y que digamos, las ciudades se fueron destruyendo, esas ciudades coloniales, a las cuales él le da un gran valor, por entender que son las ciudades auténticas de esta zona, de este país. Entonces, el ferrocarril trae nuevas ideas, estas ideas de modernidad, y empieza, digamos, a influir en la transformación de las ciudades. Por eso, para él,
el noroeste argentino, donde todavía no había llegado el ferrocarril, o había llegado, pero no había llegado todavía trayendo todas estas ideas de reforma en la sociedad y en la ciudad. Estas ciudades del noroeste argentino eran las ciudades más apropiadas como para poner en práctica estas ideas de reargentinización edilicia. O sea, poner en práctica era preservar, conservar la arquitectura colonial de estas ciudades, porque él trabajó en Tucumán, después en la elaboración de un plan regulador, y trabajó también en Salta en la elaboración del plan regulador. Él entendía que la arquitectura tradicional, esa arquitectura de origen colonial, digamos, era funcional. Entonces él rescata esa arquitectura, digamos, porque es funcional, digamos, porque permite, o sea, porque el tipo de viviendas que se construye se adapta a las condiciones de la región donde se encuentran. Fundamentalmente se adaptan a las exigencias del clima. Por eso, digamos, él defiende esa arquitectura porque él entiende que es funcional. Y gran parte de su plan regulador, en este caso de Tucumán, está referida a estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el asolamiento, con la construcción de aleros, la orientación de las edificaciones, etcétera, etcétera. También, digamos, él va a introducir nuevas formas de entender el plan o de contenidos que tiene el plan. Uno es el de la zonificación, y en este caso ya, si nosotros podemos decir que de la Paulera se ha formado de acuerdo con las ideas del urbanismo francés, en el caso de Guido podemos ver que toma ideas de distintas fuentes. Estas ideas de la zonificación las va a tomar fundamentalmente del urbanismo estadounidense. Entonces él habla de que existe un zoning espontáneo, zoning o zonificación. Zonificación es otorgar a cada función y actividad un lugar específico dentro de la ciudad. Dicho de otra manera, identificar áreas interiores en la ciudad a las cuales les vamos a adjudicar actividades específicas. Entonces él dice que hay un zoning espontáneo. Ese zoning espontáneo es cómo se distribuyen las actividades en el interior de la ciudad. A eso, digamos, aparece el zoning científico, que es el que va a regular entonces dónde se van a ubicar, cómo se van a ubicar los usos y las edificaciones en el interior de la ciudad. Por eso, en el caso de Tucumán, forma parte del plan lo que él llama Reglamento Funcional de Edificación, que va definiendo para distintos sectores de la ciudad distintos valores de ocupación del suelo. Como podemos ver, digamos, en estos ejemplos, digamos, de lotes en distintos sectores de la ciudad, partiendo desde el área central, que sería la zona 1 y la zona 2, donde hay mayor densidad de ocupación, hasta la zona 9, que nos encontramos ya en los suburbios con las viviendas exentas, o sea, con mayor disponibilidad de superficie verde. Todas estas ideas, fundamentalmente, él las rescata del urbanismo norteamericano, en particular un estudio de Hans Bartholomew, él hizo un estudio de cómo se distribuían los usos del suelo en distintas ciudades norteamericanas, y a partir de ahí él define, digamos, una distribución apropiada de usos del suelo, tal porcentaje para la vialidad, tal porcentaje para el comercio, tal porcentaje para la industria, tal porcentaje para la administración. Entonces, digamos, acá en el caso de Guido nosotros vemos, digamos, una formación más ecléctica. O sea, por un lado tiene un principio ideológico muy fuerte, que es el de la reargentinización, pero después, digamos, adopta distintas ideas de distintos lugares para la realización de los planes.
Guido tiene la particularidad que incorpora a los planes, a los primeros planes que se hacen para ciudades argentinas, temas que otras ciudades no habían considerado hasta ese momento, como puede ser en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Guido incorpora el tema de la vivienda, siguiendo también el modelo de los cientistas sociales o reformadores sociales del siglo XIX, se hacen estas encuestas acerca de las condiciones de vida que tiene la población y a partir de ahí entonces elaborar propuestas de viviendas para los trabajadores. O sea que son propuestas de nuevos barrios de barrios de vivienda para los trabajadores, con distintos tipos de vivienda, de acuerdo a la composición familiar. Se habla de viviendas mínimas, y estamos en la década de los años 30, y tenemos que recordar que en los años 30 también, en los principios de los años 30, uno de los congresos internacionales de la arquitectura moderna, los CIAM, se dedicó fundamentalmente al tema de la vivienda mínima. Entonces acá él también habla de vivienda mínima, y esa vivienda mínima, digamos, va a estar expresada acá de acuerdo con la composición familiar, y se entiende que esta vivienda va a ser entregada en alquiler, porque no sé si en este caso, en este caso ahí está indicado cuál es el valor que va a tener que, el precio mensual que va a tener que pagar en concepto de alquiler de la vivienda. También tiene él como modelo a la ciudad jardín, digamos, esto lo manifiesta él en el caso del plan de Tucumán. Ahí él dice que en Tucumán se muere un habitante cada 8 horas por tuberculosis o distintos tipos de enfermedades. Mientras en Rosario, uno cada 20, en París uno cada 27, en Ámsterdam uno cada 60, y en Letchworth uno cada 120. Letchworth es la primera ciudad jardín que se va a construir en Inglaterra en la primera década de, no sé, en los años 10. No se construye tal cual el modelo de Howard, sino que es un modelo más de una derivación ambientalista, podemos decir, del modelo de organización social que proponía Howard. Pero bueno, entonces en este caso él, digamos, está vinculando o asociando el modelo de ciudad jardín como el modelo más apropiado para organizar las ciudades argentinas. Entonces acá, digamos, en este trazado, acá vemos cómo se expresan estas ideas del movimiento de la ciudad jardín, estos lotes, espacios, lotes amplios, trazados irregulares, la aparición de espacios verdes, etc. Digamos, todo lo que podemos decir, los valores ambientales de la ciudad jardín van a estar rescatados en esta propuesta que hace Guido. Bien, y para terminar vamos a ver rápidamente el plan de Rosario, el primer plan regulador, que se inicia en el año 29, no vamos a ver toda la historia, hay una amplia discusión en el Consejo Deliberante de ese momento, hasta que el Consejo Deliberante autoriza al Ejecutivo Municipal para contratar, en este caso a Guido de la Paulera y Farengo. Guido de la Paulera ya lo hemos visto, o sea que de la Paulera fundamentalmente era reconocido como el urbanista en ese momento, Guido no tanto, porque la actuación en el área del campo profesional del urbanismo de Guido se da con posterioridad a la elaboración del plan regulador de Rosario. Él trabaja en el de Tucumán, en el de Salta, y junto con Carrasco trabaja en el de San Juan, antes del terremoto. Este plan entonces, bueno, podemos decir la génesis. En el 1926 se forma la Federación de Fomento Edilicio Pro Plan Regulador de Rosario, que es una organización que va a estar batallando mucho por la elaboración de un plan para la ciudad. En el 27, en el Consejo Deliberante se forma la Comisión Especial Pro Embellecimiento Edilicio, o Comisión de Embellecimiento Edilicio y Urbanismo.
En 1928 se elige a Ángel González Taylor, que era un desarrollador inmobiliario, podemos decir, en ese momento, como presidente de la Comisión del Consejo Deliberante. Lo cual es algo muy extraño, porque no era concejal, o sea, no era integrante del Consejo Deliberante, pero se lo elige presidente de esta comisión. Entonces, él también ahí trabaja mucho para apurar la elaboración de un plan para la ciudad. Entonces, en el 29 se contrata a Guido de la Paulera y Farengo. Farengo es un ingeniero que trabajó en los proyectos de reordenamiento del sistema ferroviario argentino. Digamos que en ese momento el sistema ferroviario estaba compuesto por empresas todas extranjeras, con lo cual digamos, cada empresa tenía su terminal en las ciudades, entonces era un problema, digamos, la organización interna de las ciudades. Entre ellas Rosario, pensando que tenía 11 terminales ferroviarias en su interior. Y en el 35 se termina por presentar y aprobar el Plan Regulador Rosario. En ese momento, ahí se dice que el urbanismo es tema de moda y no en balde, más aún alegrémonos de que así sea, pues nuestras ciudades, Rosario principalmente, se han desarrollado sin regla ni método, libradas a la intuición de los hombres de progreso o a la fiebre. Entonces, y también se decía que, digamos, ya nadie discute la necesidad de un plan. O sea que eso, digamos, ya está dado, digamos, eso ya está establecido y no es necesario discutir o argumentar acerca de la necesidad del plan. Acá, en el plan del 35, lo que nosotros vemos es que aparece una metodología para la elaboración del plan, que consistía en tres grandes momentos. Uno es la información, o sea, la búsqueda de la información y de los datos que yo necesito saber para poder elaborar el plan. El otro es el diagnóstico, o sea, el estado de situación en que se encuentra la ciudad a partir del análisis de la información que yo tuve, que yo recogí. Y la otra, digamos, la más importante, que es la propuesta, o sea, que a partir de ese reconocimiento del estado de situación por el cual está atravesando la ciudad, yo defino una propuesta para la organización de la ciudad. Ahí en la búsqueda de la información está lo que se llama el expediente urbano, y se llamó durante mucho tiempo el expediente urbano, que esto viene también del Civic Survey inglés, que el expediente urbano es recoger toda la información necesaria e interpretarla para la elaboración del plan. Formaba parte del expediente urbano el estudio de la evolución de la ciudad. Esto es parte de la escuela francesa. La escuela francesa de urbanismo planteaba la necesidad de estudiar la evolución de la ciudad. Y también, digamos, aparecen toda otra serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento interno y la organización de la ciudad. Por ejemplo, los espacios libres, la densidad de la edificación, las isócranas en función, o sea que sería como podríamos decir las áreas de influencia de los trazados ferroviarios, perdón, de los trazados de tranvías y de las líneas, de los recorridos de las líneas del transporte público o colectivo, como se lo llamaba en ese momento. Perdón, Oscar. Sí, Tengo una consulta. dale. Tiene más que ver con por qué este plan no se llevó a cabo en su totalidad. O sea, porque si bien hay algunas cuestiones que se notan que se emplearon, eh, hay otras que fueron como dejadas de lado, por lo que me parece. Sí. Ahora, ¿por qué? Bien. El por qué puede estar por la inestabilidad de los gobiernos municipales en ese momento. El intendente era un delegado del gobernador, y los habitantes de la ciudad, o sea, elegían al gobernador por un lado y elegían a los integrantes del consejo por el otro. En la elección a los integrantes del consejo
participaban los extranjeros con determinadas condiciones, mientras que los extranjeros no participaban en la elección del gobernador, con lo cual la composición del voto era totalmente distinta cuando se elegía el gobernador y cuando se elegía al consejo municipal. Entonces, al ser el intendente un representante del gobierno provincial, siempre estaba en colisión con el Consejo Deliberante, que tenía otra orientación política. Si ustedes se toman el trabajo de ver la duración de las intendencias en esa época, es 1 año, 2 años, porque siempre terminan mal entre el Consejo Deliberante y el intendente municipal. Ese puede ser uno de los motivos, o sea, porque el plan en general era visto, antes el plan era visto más que nada como una forma de decir que la ciudad ha entrado en un proceso de modernización. No importaba tanto si se hacía o no después ese plan. Lo que importaba era tenerlo y decir que la ciudad estaba encaminada hacia ese proceso de modernización. Ahora, no, este tipo de planes lo que planteaba era cómo iba a ser la ciudad dentro de 50 años aproximadamente, o cómo iba a ser la ciudad dentro de, o cuando tuviera 1 millón de habitantes. O sea que el plan siempre tenía un límite temporal, era de acá a 30 años, y ese plan que nosotros veíamos antes en las imágenes, este plan es cómo iba a ser la ciudad dentro de 50 años, o cómo iba a ser la ciudad dentro de cuando llegara a tener una X cantidad de habitantes. O sea, siempre había una dimensión que me acotaba a mí cómo iba a ser la ciudad. Y el plan lo que refleja es ese modelo de ciudad al cual se aspira. Digamos, el plan no me marca cómo llegar a esta ciudad. O sea, el plan lo que me da es directamente el proyecto de ciudad. Y no, respecto de lo que había algunas cuestiones que no se podían lograr, por ejemplo, la reorganización ferroviaria. O sea, la reorganización ferroviaria recién se puede lograr cuando todos los ferrocarriles pasan al Estado. Otras cuestiones que no se pueden lograr bueno, era muy ambicioso en todos sus proyectos, o sea, en la construcción de las viviendas para los trabajadores, o sea, proponía un sistema subterráneo, o sea, no había ninguna indicación acerca de cómo poder llegar a hacer eso, o por dónde empezar. Ahí se dice, bueno, la vivienda para los trabajadores van a pagar tanto de alquiler, no se dice quién los va a hacer, se supone que lo va a hacer el Estado. O sea, las ciudades argentinas no tenían capacidad económica, como ni la tienen hoy, para llevar adelante ese tipo de transformaciones, y el Estado nacional tampoco. Digamos, eso puede ser que explique el por qué no se lleva adelante. O sea, por un lado, por esta discontinuidad que hay en el sistema municipal de autoridades. O sea, las autoridades permanecen muy poco tiempo en la administración de la ciudad, 1 o 2 años en esta época. Y por otro lado, es un plan que tiene una serie de obras que ni el sector privado ni el sector público estaba en condiciones de poder llevar adelante. El ingeniero Montes, que hace un plan para Rosario en la década de los años 50, él hace una crítica a este plan y dice que es una estudiantina, es el producto de una estudiantina universitaria. O sea, queriendo decir que era como, bueno, que es un plan que refleja todas las ideas del urbanismo vigentes en ese momento, pero que no se podía llevar adelante bajo ningún aspecto porque era costoso. Hasta proponía 2 aeropuertos en la ciudad, o sea, tenía todos los componentes del urbanismo de esa época, pero era muy Claro, difícil. mismo también la cuestión no sé si es un aeródromo, ¿no? Hay Lo que 2, sería uno que está en la isla
y otro que está en la isla, que tampoco se ve que Guido no conocía mucho la isla, porque la hizo Claro, pegada a Rosario. Pero eso es raro, porque siendo de acá, y otro estaba en la zona ahí del arroyo Ludueña. Lo que él plantea, este sistema de parques, por ejemplo, eh, creo que 2 o 3 años más tarde, por una ley de la provincia, se expropian suelos que hoy forman parte del bosque de los constituyentes, del llamado bosque de los constituyentes, y que aparece acá en el plan de Guido como parte de un gran parque urbano que se desarrolla a lo largo de los arroyos, arriba en el arroyo Ludueña y al sur en el arroyo Saladillo. Bien, sigo y después me va a seguir preguntando también. Acá en el plan, lo que vamos a ver es que está organizado de manera tal de, o sea, el plan tiene, o mejor dicho, el proyecto que se define para la ciudad tiene un soporte físico o un soporte estructural que va a estar dado por el sistema ferroviario, por el sistema vial, por el sistema de espacios verdes y por el sistema de asentamientos urbanos. Eso lo va a tener tanto la ciudad como el territorio, digamos, que comprende esta región, digamos, creo que son 20 kilómetros a partir del centro de la ciudad, en el cual también, digamos, tanto el territorio como la ciudad se van a organizar de acuerdo al sistema ferroviario, de acuerdo al sistema vial, de acuerdo al sistema de espacios verdes, y acá vemos cómo para Rosario hay una gran cantidad de proyectos de espacios verdes que van a aparecer fundamentalmente en áreas ferroviarias que se desactivan, y el sistema de asentamientos humanos, que se va a dar fundamentalmente sobre el área rural mediante el crecimiento de los pueblos existentes o la creación de nuevos pueblos. Pero acá, bueno, esto es lo importante. Por un lado, con este plan regulador se define un modo de preparar el plan. Y por otro lado, se definen los contenidos del plan orientados a la transformación de la ciudad y basados fundamentalmente esos contenidos y esos grandes proyectos en lo que nosotros llamamos los sistemas estructurales. Sistema ferroviario, sistema vial, sistema de espacios verdes y sistema de asentamientos humanos, como se llamaba en ese momento. Ahí también, digamos, aparecen nuevas ideas respecto del trazado, o sea, y también aparecen estas ideas del barrio jardín, digamos, como podemos ver en esta imagen a la izquierda. También aparece la idea de la construcción de un nuevo centro que iba a estar a lo largo de una nueva avenida este-oeste que vinculaba la estación fluvial con la futura estación única ferroviaria sobre Avenida Francia. Esta nueva avenida se iba a abrir en el interior de Las Manzanas, que se encuentra entre Mendoza y 3 de febrero. En ese momento se tenía la idea de que para abrir una nueva avenida era importante atravesarlas por el centro de Las Manzanas, que era donde menos edificado estaba. Esta nueva avenida se iba a convertir en el centro de la ciudad, o sea que ahí, digamos, unía a lo que se llamaba en ese momento el centro cívico. Acá es lo que estoy marcando con el cursor. El centro cívico también es un componente de las ciudades de ese momento, que se establece fundamentalmente a partir del plan para Chicago, y el centro cívico es donde se encuentran todos los edificios de la administración pública. En este caso, el centro cívico se forma en torno de la Plaza San Martín, que después se ensancha, como se ve acá, pero donde estaba en ese momento la jefatura del gobierno provincial y los tribunales provinciales que hoy que hoy ocupa la Facultad de Derecho. Entonces acá tenemos, digamos, esta avenida este-oeste, el centro cívico, la estación terminal, otros
estaba el centro recreativo también, o sea que esta idea de transformar el centro era de monumentalizar el centro también. Esta era una de las ideas de Guido. Otra incorporación, habíamos dicho antes, era la vivienda de los trabajadores, o sea, con, digamos, el tipo de vivienda, los barrios, en este caso barrios satélites, que siguen un poco la idea del modelo de la ciudad jardín, y la pequeña ciudad industrial tipo, digamos, que también se organiza como, estaba pensada para ser construida en Granadero Baigorria, y que, digamos, por fajas, que si uno iba extendiendo las fajas, iba a poder construir, podía seguir construyendo esta ciudad de tipo lineal. O sea, una primer franja, tenemos todo espacios verdes y áreas recreativas sobre el Paraná, después tenemos las viviendas, y después tenemos las industrias y la estación ferroviaria, digamos que es la que va a canalizar toda la producción. O sea que acá el río no se ve desde el punto de vista productivo, o sea, como para instalar un puerto en el río, sino que el río se ve como una componente del paisaje recreativo de las ciudades. En síntesis, acá podemos decir que los planes expresan el proyecto de la ciudad. Por un lado, estas ideas de embellecimiento, orden interno y expansión. O sea, el embellecimiento va a estar dado fundamentalmente... Para las de análisis. ¿Cómo? Ah, no, bien, se le escapó el micrófono. El embellecimiento va a estar dado fundamentalmente por las ideas de renovación y monumentalización del área central, por la forma del tratamiento del borde de la ciudad con el agua, o sea, el borde de la ciudad con el agua va a ser siempre de carácter recreativo, por la construcción de los centros cívicos, como veíamos recién, digamos, donde se concentra toda la administración estatal, digamos, y que va a ser de carácter monumental en muchos casos, y el embellecimiento va a estar dado también por la diversidad de trazados y la aparición de bulevares, paseos, etc. El orden interno o la estructura urbana va a estar dado fundamentalmente por distintas componentes que tienen que ver con la vialidad, con el ferrocarril, con la distribución de las actividades, con la ubicación de los grandes equipamientos y con la definición de un sistema de espacios verdes. Un sistema de espacios verdes que siempre va a estar vinculado al sistema vial. Y por otro lado, la expansión de la ciudad. ¿Cómo se va a trabajar la expansión de la ciudad? Acá se sigue el modelo del barrio jardín, o sea, se piensa el crecimiento de la ciudad a partir de esta figura. La avenida de circunvalación aparece como un límite, o sea, se mantiene, no hay más murallas, pero que las murallas establecían un límite preciso entre la ciudad y el área rural, no en nuestras ciudades, pero sí en las ciudades europeas, y esta idea del límite preciso entre el área rural y el área urbana se mantiene, y ahí va a aparecer entonces la avenida de circunvalación como el elemento que va a permitir, digamos, definir el límite entre estas dos zonas. Y por otro lado, la consideración de la ciudad en relación con el territorio donde se encuentra. Nosotros podemos decir que ese plano de Rosario y con un área que se extiende 20 kilómetros a partir del centro de la ciudad, podríamos decir que sería el área metropolitana, o lo que hoy nosotros llamamos área metropolitana. O sea que bueno, con esta pequeña introducción vamos a empezar a trabajar ahora nosotros con el tema de elementos estructurales, tejido, planes e instrumentos. O sea que vamos a empezar a prepararnos para trabajar en análisis urbanístico. Bien, quedo dispuesto entonces ahora a cualquier tipo de pregunta que ustedes me quieran hacer.
Bueno, a ver si acá entre... De a uno. De a uno, espera, a ver. Profe, hoy es la entrega. ¿No fue la semana pasada la entrega? No se te escucha, Oscar. Dice una, profe, hoy es la No entrega. se te escucha. No se escucha, pero yo no tengo... Ah, yo no. Yo lo escucho. Sí, se escucha. no sos vos el sordo. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, hoy es la entrega del trabajo individual. Apagan los micrófonos, gracias. Bueno, no hay ninguna pregunta acá. Bien, ¿quién era el que hacía preguntas antes? Yo. Sí, yo. Fran Minutoli. Sí, Francisco. Francisco Minutoli. Bueno, listo, encantado. Así vamos conociendo de a uno, por lo menos. Dentro de 3 años nos terminaremos de conocer. Si es que salimos de la pandemia. Che, bueno, ¿algún Minutoli? ¿Alguna otra pregunta o algún otro estudiante que quiera hacer alguna pregunta? Por mi parte, no tengo ninguna duda. Bien. ¿Satisfecho con la respuesta o no? Sí. Bien. Si no me decía que sí, nos íbamos a ver mal. Bueno, bien. Entonces, ¿hay más preguntas? Le digo esto de acá, hay tema para seguir hablando mucho tiempo, que los vamos a retomar no en la próxima clase, sino dentro de 15 días vamos a volver otra vez con el tema de los planes y otros tipos de instrumentos, que tienen que ver con el trabajo que ustedes van a hacer de ahora en más, que ahora le van a explicar cada uno de sus docentes, y que esta primera parte del trabajo para la próxima clase es armar un plano de la estructura urbana de Rosario. O sea, de cómo ustedes entienden que es la estructura urbana de Rosario, a partir de, ahí tendrían que volver a las clases que hemos visto al principio de año, e incluso podemos ver acá cómo en los primeros planes reguladores, en el caso del plan regulador del 35, también se define esa estructura urbana a través o a partir de distintos sistemas. No quiere decir que lo tienen que hacer exactamente así, pero es como para que ustedes vayan viendo de qué manera, pero bueno, nosotros ya lo vimos en clases también, el tema de la estructura urbana. O sea que lo que vamos a hacer ahora es reconocer la estructura urbana de la ciudad de Rosario. O sea que eso es lo que van a hacer para la próxima clase. Pero bueno, ahora quedan con sus respectivos docentes. Cada uno en su grupo. Bueno, gracias. Salvo que Gracias, alguien profe. tenga alguna otra pregunta, si no, ya está. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Profe, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, nos vemos.